Buenas noches, que Dios le bendiga. Otro tiempo para pasar delante de Dios en oración, alabando a nuestro Dios. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este momento vamos a tener el primer bloque de oración y vamos a dirigirnos a Él pidiendo por la familia, por nosotros, por nuestros amigos, para que nuestra fe esté firme ante cualquier circunstancia, para que su palabra nos renueve y nutra cada día, trayendo estabilidad espiritual y emocional verdadera. Que la oración constante podamos tener para depender más de Él y conocer su voluntad para nuestras vidas. Por sanidad física y espiritual para nuestros familiares, que nuestras vidas sean cada vez más transformadas por su Espíritu Santo y nos guíe a impactar, testificar a otros de la obra de Cristo. Vamos a pasar un tiempo orando. Amén.
Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús para que nuestra fe esté firme ante cualquier circunstancia, en cualquier situación, para que tu palabra nos renueve cada día, que podamos tener hambre y sed de tu palabra, que ella pueda fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida, que mantengamos una oración constante para depender de ti y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos por sanidad física y espiritual para nosotros, nuestros familiares, que nuestras vidas sean cada vez más transformadas por tu Espíritu Santo. Nos guíes a impactar, dar testimonio de tu obra en nuestra vida a aquellos que nos rodean. Bendice a tu iglesia. Nos encomendamos a ti y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Luis, por dirigirnos en este primer tiempo de oración. Muy buenas noches. Permítame compartir el mensaje de la palabra. Está basado en Habacuc, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Permítame leerlo. Dice: al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Hemos titulado este pasaje Habacuc: Dios, nuestra esperanza y fortaleza, está en Dios. Nuestra esperanza y fortaleza está en Dios. Veamos por un momento el contexto histórico en el que se encuentra Habacuc. Habacuc profetiza en medio de una situación de caos político, económico, en el cual los reyes de Israel se habían alejado totalmente de Dios. Vemos que Babilonia avanza, conquistando todo el Medio Oriente. Los reyes de Israel caen derrotados frente a los ejércitos babilónicos. Esto produce incertidumbre, caos, problemas económicos, desprotección total. Y no solamente había una situación política, económica adversa, también el pueblo se había alejado totalmente de Dios. En esas circunstancias, Habacuc se levanta y predica. Y lo particular del libro de Habacuc es que nos narra un diálogo entre el profeta y Dios. Las cosas que vamos a leer, los textos que vamos a leer en Habacuc surgen de una relación íntima, de un diálogo entre el profeta y Dios. Vemos que para el profeta la situación en la cual se encuentra no fue fácil. Habacuc narra una situación de dificultad. Dice: al oír esto, al oír la situación en la cual se encontraba su pueblo, se estremeció. Sus labios temblaron de miedo, se doblaron sus piernas y dice: y cayó y tembló de terror. Vemos que no era una situación fácil. Por otro lado, narra que había incertidumbre. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. No es fácil enfrentar dificultades. Y aún para un hombre como Habacuc, que confiaba en Dios, experimentaba temor, como posiblemente muchos de nosotros, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, estamos experimentando temor, preocupación, angustia. También vemos aquí la incertidumbre, el no saber qué pasará mañana, qué cambios habrá, qué sucederá.
¿Tendremos más problemas, menos problemas? Esa era la situación que tenía al profeta, y no solamente al profeta, a todo el pueblo de Israel en una situación de zozobra, de temor constante. Habacuc aún ahonda y vemos que describe cuál sería el peor escenario, cuál sería la situación crítica, como diríamos actualmente, qué sería tocar fondo, hasta dónde podríamos llegar. Y el profeta dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en el campo y los establos estén vacíos. Habacuc se proyecta a una situación totalmente crítica, a una situación donde no hay absolutamente ningún recurso material. La ganadería y la agricultura eran el motor económico para el pueblo judío. Y él dice: aunque toda la economía esté arruinada, aunque no haya nada, y esto obviamente producía hambre, escasez, él dice: aún en esa situación, en la situación más extrema. Y es importante ver que él va a esta situación extrema, se proyecta a esta situación extrema para explicarnos un principio hermoso. Él dice: aún en esa situación extrema, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando leemos este texto, pasa por nuestra mente: ¿qué pasa con este hombre? ¿No está siendo consciente de la realidad en la cual vive? ¿Está tratando de escapar de una realidad dolorosa? No. Sí es posible experimentar gozo en medio de las dificultades. Sí es posible experimentar el gozo de Dios en medio de los problemas. La respuesta de Habacuc y la respuesta de la palabra es sí. Habacuc se encuentra en una situación muy difícil, como tal vez la que se encuentra muchos de nosotros en este tiempo. Sin embargo, él dice: yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y añade a esto un segundo elemento: fortaleza de Dios. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Esta imagen es una imagen preciosa porque ilustra en el venado lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día, contigo y conmigo, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Los venados pueden subir pendientes, laderas empinadas. ¿Por qué? Porque han sido provistos por Dios con esa capacidad. Y las suben con firmeza, no tropiezan, remontan en medio de las más escarpadas pendientes hasta llegar a la cima, hasta llegar a la cumbre. Dios quiere fortalecernos en esas circunstancias difíciles, en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Él quiere darnos gozo, Él quiere animarnos, alentarnos, levantar nuestra cabeza, mostrar su amor, su misericordia, su provisión. Aún en medio de la circunstancia más dura, Él quiere manifestar su amor hacia ti y hacia mí. No nos alejemos de Dios, no olvidemos a Dios. Él quiere darnos gozo, Él quiere darnos hoy fortaleza, Él quiere, así como el venado, capacitarnos para remontar la pendiente más empinada y difícil que nos toque vivir. ¿Cuál es esa pendiente empinada y difícil que tal vez tú tienes que enfrentar hoy en día? Tal vez son problemas económicos, tal vez son problemas de salud, problemas familiares. Él quiere darte
gozo y fortaleza. Y Habacuc proclama esto. En medio de las circunstancias difíciles, él dice, sí es posible experimentar gozo. Y podemos concluir recordando estos principios. Confía y pide la guía de Dios para tener nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas en circunstancias duras y difíciles, como las que enfrentaba Habacuc y como las que enfrentamos todos nosotros hoy en día. No dejemos de interceder por nuestras familias. Oremos, porque como sucedió en la antigüedad, en el pueblo de Israel, muchos, en medio de las dificultades, reniegan de Dios, se apartan de Dios, se quejan, se desaniman, se desalientan. Intercede por tu familia. Sé una persona que anime, que aliente, que comparta ese gozo de Dios, esa fortaleza de Dios a los que te rodean. Oremos por nuestra nación. Oremos para que Dios sostenga autoridades que deben estar agotadas, confundidas, cansadas, desanimadas. Que Dios pueda darles también a ellos esas nuevas fuerzas, ese gozo en medio de la dificultad que todos nosotros en estos momentos difíciles necesitamos. Señor, renueva el gozo en nuestros corazones para que podamos, fortalecidos por tu gracia, por tu poder, por tu amor, remontar estas circunstancias difíciles, estas pendientes escarpadas que nos ha tocado vivir como nación en estos días. Y terminemos adorando a Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente si Él provee o no provee, si Él nos da o no nos da, adórale, alábale, porque Él es Dios y Él merece ser adorado. Habacuc es el ejemplo del hombre que en medio de las circunstancias más duras confía en Dios y se sobrepone a las circunstancias porque tiene presente quién es Dios, le adora y confía en Él. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a orar, vamos a interceder y vamos a pedirle a Él que nos permita apropiarnos de ese gozo, de esa alegría y de esa fortaleza que Dios quiere que tengamos para animar, alentar a otros. Tengamos un segundo bloque de oración y por ello les invito a que podamos participar de este precioso tiempo. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Roberto, por compartir la palabra con nosotros esta noche. Continuamos orando, hermanos, como cada viernes, ahora en este segundo bloque, por el Perú y las naciones. Es el momento de continuar arrodillándonos, extendiendo nuestro clamor al Señor, porque el Señor está atento a nosotros, a nuestros pedidos, a nuestras necesidades. Como dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esa es nuestra esperanza, que el Señor está atento a nuestras necesidades y ahora también a la de nuestro país y a la de todas las naciones y los pueblos en general que están clamando, que sienten la desesperanza ante la crisis y ante el virus también de esta pandemia global que se sigue propagando con mayor velocidad, que sigue creciendo. Y aún hay incertidumbre en muchas personas, sobre todo en nuestro país, de qué va a pasar. Pero nosotros debemos continuar firmes en el Señor, confiando en Él, que Él nos sostendrá y que sus propósitos siempre son perfectos. Miren lo que dice el Salmo 67. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y esta debe ser
nuestra oración también al Señor para que sus caminos sean conocidos en todas las naciones y su salvación se extienda por toda la tierra. Este es el momento que debemos orar no solamente por nuestra nación y nuestros compatriotas, sino por todos los pueblos, por todas las naciones que en este momento de crisis dispongan su corazón para buscar al Señor, para alabarle, y a nosotros para hacer luz en medio de tanta desesperanza y poder mostrar a Cristo ante estas vidas necesitadas. Oremos juntos por estos motivos que están en pantalla. Leamos juntos los motivos. Estaremos orando para que el desarrollo de las diferentes vacunas experimentales sean efectivas para combatir el virus y la pandemia global. También oraremos por la menor propagación del virus en nuestro país, así como el control de esta pandemia. En Perú ya son alrededor de 20.000 fallecidos y 400.000 casos de contagio. En el mundo ya son alrededor de 700.000 fallecidos y más de 18 millones de contagiados. Oremos también por sabiduría para el gobierno en el manejo de la crisis nacional y para que las vidas quebrantadas por la crisis social y económica, por el desaliento y por el temor, encuentren en Cristo una esperanza. Tengamos estos minutos para orar juntos desde nuestras casas.
después de este tiempo de haber orado juntos, permítanme orar también con ustedes brevemente para cerrar este bloque. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor, en que tu voluntad es perfecta, Padre. Te pedimos que tú traigas de tu paz, Señor, a todas las almas que están turbadas en este momento, Señor. Tú conoces en nuestras casas en este momento todos los que están viendo, Señor, esa transmisión. Que tú traigas sosiego, Señor. Que tú muestres tus propósitos en sus vidas, Padre. Te pedimos que tú te manifiestes, Señor, para traer cada día más consagración, Señor, más dependencia de ti. Te pedimos, Padre, que todas aquellas vidas que se sientan quebrantadas, desalentadas, sean realmente vivificadas, Señor, por el poder de tu palabra, por tu presencia en sus vidas, Señor. Te pedimos que tú nos protejas, que tú nos cuides, que tú cuides de nuestra nación, Señor, que toda la crisis económica y social sea controlada por ti, Señor. Sabemos que todos dependemos de ti, Padre. Te pedimos que tú en este tiempo nos sigas mostrando tus caminos, Señor, que sea un tiempo para seguir extendiendo tu evangelio, para seguir llevando tu palabra en medio de la crisis, Señor, donde más personas tengan disposición, Padre. Te pedimos que a ellos podamos alcanzar, Señor. Te pedimos que el pueblo peruano, todos los pueblos y las naciones, Señor, volteen su rostro a ti, Señor, para que tu salvación llegue también a ellos, Señor, y tengan una nueva perspectiva. A pesar de vivir en un mundo caído, Señor, te pedimos que tú nos sostengas en todo tiempo. Confiamos en ti, Señor, nos encomendamos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos bendices en todo tiempo y podemos tener contentamiento, Señor, sabiendo que tú en medio de la crisis también te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu poder, por tu cuidado y tu protección, Señor. Elevamos todos estos pedidos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los dejamos con el tercer bloque a cargo de Jay Cortázar. Gracias, Jonathan. Queremos invitarlos ahora a nuestro tercer bloque de oración. Queremos orar por nuestra iglesia y por las misiones. Tenemos 5 motivos de oración. En primer lugar, queremos darle gracias al Señor por su fidelidad en el sostenimiento de su obra y la iglesia. Queremos orar por la continua renovación espiritual y consagración del liderazgo y la congregación de nuestra iglesia. Por el inicio de nuestro curso de Romanos, ETE y CEBAP como oportunidad para estudiar la palabra en los grupos del GDC, GDA y demás ministerios. Que las reuniones online sean un canal para seguir creciendo en el Señor. Que el Señor siga levantando líderes y siervos en Monterrico para llevar su palabra a todo el Perú y el mundo. Y queremos seguir orando por nuestros misioneros. Esta semana vamos a orar por Tacna. Ahí se encuentran Alex y Yasna Alexander y ellos tienen los siguientes motivos de oración. Como ustedes saben, ellos están evangelizando a la comunidad islámica en Tacna y ellos piden dirección y provisión del Señor para su tarea misionera en medio de esta coyuntura difícil. Que Dios levante hombres y mujeres que los puedan apoyar en su obra misionera. Por el pronto retorno de Alex a su casa en Tacna. Él se encuentra en Chile, alejado de su familia desde el inicio de la cuarentena. Oremos también por la protección en la salud de sus pequeños hijos, Noemí y David. Muy bien, hermanos, separemos unos 10 minutos por lo menos para orar en casas por estos motivos.
Muy bien, permítanme hacer ahora una oración final. Señor Jesús, te damos gracias por nuestra amada Iglesia Monterrico. Gracias porque a pesar de la pandemia y de la crisis, nosotros nos podemos seguir reuniendo, nos podemos seguir conectando, podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice esta serie de Romanos que sabemos que va a ser de gran bendición para toda la Iglesia, Señor. Padre, oramos también por Alex y por Yasna. Señor, dales los recursos que ellos necesitan para seguir predicando tu palabra en Tacna. Y permite el pronto regreso de Alex a casa, Señor. Te lo pedimos así, en tu nombre. Amén. Y para cerrar este hermoso tiempo de oración, los dejamos ahora con una alabanza final. Gracias y que Dios los bendiga. Tu causa, Señor, llena nuestro ser, que a Cristo